Bien, vamos a continuar con la derivada de una función elevada a otra función. Aquí tenemos un ejemplo, la función f de x igual a x elevado a seno de x, ¿sí? Fíjense, es una función, la función base, que la vamos a llamar, bueno, que es x en realidad, elevado a seno de x, que es otra función. Bien, como vimos en un anterior video, pues hay dos métodos de resolución. Una es aplicando la fórmula número 12, que la tenemos acá arriba, que justamente es para resolver y encontrar la derivada de funciones que tienen, de funciones, donde hay una función elevada a otra función. Pero también podemos aplicar logaritmo para encontrar la derivada de este tipo de funciones. Entonces vamos aplicando primero el primer método, aplicando el logaritmo neperiano a ambos lados, nos queda de esta manera, ¿no? En vez de decir f de x, ya estamos introduciendo la variable y. Logaritmo de y igual al logaritmo de x elevado a seno de x. Lo que hemos hecho es aplicar logaritmo a ambos lados. Hay esta propiedad de logaritmos que nos dice que el logaritmo de un factor a elevado a b es igual a b por el logaritmo de a. Es decir, que el exponente puede bajar a multiplicar adelante a la base. Entonces, bajo ese concepto, este seno de x puede bajar y multiplicar aquí adelante del logaritmo natural de x sin que se altere el valor de la expresión. Y nos queda de esta manera entonces la función, pero que está con la aplicación de los logaritmos naturales, ¿sí? Seno de x por el logaritmo natural de x. Lo que hay que hacer ahora es derivamos ambos miembros. Al lado izquierdo derivamos la variable y al lado derecho derivamos la variable x. Al derivar al lado izquierdo la variable y, pero que está dentro de un logaritmo natural, vemos aquí la fórmula 10, que es justamente para derivar un logaritmo natural, ¿no? Que es la derivada de la expresión b sobre b sin derivar, donde para nosotros b será y, ¿no? Entonces decimos la derivada de y sobre y sin derivar. Muy bien, al lado derecho vamos a derivar la variable x, pero hay un producto, ¿no? La fórmula número 7 nos dice cómo derivar un producto, que es igual, fíjense, a la derivada de u por b sin derivar más u sin derivar por la derivada de b, ¿sí? Donde u será para nosotros seno de x y donde b será logaritmo natural de x. Haciendo uso de esa fórmula de derivada de un producto, la derivada de seno, acá tenemos la fórmula 14, cómo se deriva un seno, va a ser igual al coseno. Muy bien. Por b sin derivar, por el logaritmo natural de x sin derivar. Más, dice la fórmula, u sin derivar, que sería seno de x, por la derivada de b, por la derivada del logaritmo natural de x, ¿sí? Aquí la fórmula 10 nos dice cómo derivar un logaritmo natural. Por lo que la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Muy bien, perfecto. Ahora, esta variable y que estaba dividiendo, lo hemos pasado al otro lado a multiplicar, ¿no? Aquí hemos acomodado este seno de x sobre x. Ahora, nosotros sabemos que la variable y aquí es igual, es decir, la función f de x es igual a x elevado a seno de x, la función original. Reemplazando ahí, entonces, en y, tenemos que la derivada de esta función es igual a ¿qué? A x elevado a seno de x y todo multiplicado por el coseno de x por logaritmo natural de x más seno de x sobre x. Esta será la derivada de esta función elevada a otra función, pero aplicando logaritmo natural. Vamos a volver a resolver el mismo ejercicio, pero ahora aplicando la fórmula específica para derivar una función base, que la vamos a llamar u, elevado a una función exponente que la vamos a llamar b, ¿no? Donde la función base será x y la función exponente será seno de x. En la fórmula vemos que vamos a necesitar la derivada de la función base, u', y vamos a necesitar la derivada de la función exponente b'. Entonces, hagamos esas dos derivadas inicialmente para luego poder reemplazar en la fórmula. Entonces, la derivada de la función base, que es x, ¿no? U igual a x. Entonces, derivando esta función, esta expresión, la derivada de u, ¿a qué va a ser igual? A la derivada de x, que es 1. Muy bien. Ahora, sabemos que b, que es la función exponente, es igual a seno de x. Y la derivada de seno de x, a manera de encontrar la derivada encontrar b', la fórmula 14 nos avisa cómo se deriva una función seno. Entonces, la derivada de seno es igual
a coseno de x. Muy bien, ya tenemos la derivada de tanto de la función base como de la función exponente, es decir, u' y b'. Vamos reemplazando en la fórmula. La fórmula nos dice colocar b, que es la función exponente, sin derivar. B es igual a seno de x. Muy bien. Luego dice la fórmula u, que es la función base, elevado a b menos 1. Es decir, x elevado a seno de x menos 1. Muy bien. Luego dice la fórmula la derivada de u, es decir, la derivada de la función base, que era 1. Muy bien, acá está el 1. Más nos dice la fórmula el logaritmo natural de la función base. Es decir, el logaritmo natural de x, ¿no? La función base es x. Por la expresión u elevado a b, tal como está sin derivar. Estamos hablando de la función original, de x elevado a seno de x. Perfecto, está acá. Y por último, la derivada de b, la derivada de la función exponente, es decir, b', que es igual a coseno de x. Perfecto. Esta x elevado a seno de x menos 1 podemos desglosarlo en dos factores. Por un lado, decir x elevado a seno de x y x elevado a menos 1, ¿no? Y este seno de x que estaba aquí adelante lo hemos llevado a la parte posterior de este producto. Muy bien. Ahora, este x elevado a menos 1 que está con un exponente negativo, podemos pasarlo al denominador. Podemos pasarlo al denominador. En realidad ya tenemos la derivada de la función, pero con el afán de que sea igual sí, a la encontrada por este otro método de los logaritmos, podemos hacer unas operaciones aritméticas todavía. Aunque claro está que si lo dejamos aquí es válido, ya es la derivada de la función. Fíjense que ambos factores, estoy hablando de este factor de acá, está sumando a este otro factor. Y tienen en común el x elevado a seno de x. Ambos tienen el x elevado a seno de x. Factorizando ese factor, x elevado a seno de x, nos queda por este lado seno de x sobre x. Y por este lado nos queda el logaritmo natural de x por coseno de x. Vemos exactamente lo mismo, aunque están colocados, están sumando en posiciones diferentes, pues no hay ningún problema con que le demos la vuelta a estos dos factores para que sea exactamente igual a la derivada encontrada por el otro método. De esa manera hemos encontrado la derivada de esta función elevada a otra función. Muchas gracias.